Nuevamente nos encontramos en un espacio para compartir con nuestros clientes un poco las perspectivas de lo que nos espera del entorno macro, ¿no? Y sobre todo pues tenemos un grupo bastante diverso de empresarios hoy de varios sectores que enfrentan dinámicas diferentes en sus sectores, pero que también dependen en su entorno de negocios muchísimo de las expectativas que se tengan en el entorno económico en general, ¿no? Y sobre todo viniendo de un 2023 que, por decirlo, pues ponerle un adjetivo, ha sido un 2023 con algunas incertidumbres y con un crecimiento económico y un desempeño pues bastante inferior respecto a lo que hemos vivido en los últimos años. Yo destacaría de ese comportamiento, pues no solamente el crecimiento del PIB, que se reduce radicalmente hacia un 0,6 al cierre de 2023, pero con una afectación muy importante y que a mí particularmente me preocupa mucho, y es el tema de la reducción de la inversión, especialmente la inversión en infraestructura del sector productivo, porque fuera un tema exclusivamente de consumo, en un consumo que necesariamente para contener la inflación era necesario reducir ese ritmo con que venía creciendo, sí preocupa que el entorno productivo pues reduzca de manera relevante sus niveles de inversión, y de alguna manera eso signifique que el ritmo de lo que nos espera de aquí en adelante pues va a estar por debajo de lo que tal vez uno esperaría como ritmo normal de crecimiento de un país en desarrollo como lo es Colombia. Entonces esta situación de arranque genera pues ciertas incertidumbres, genera también ciertos retos para la economía, y sobre eso me gustaría que nos comentaras un poco cómo ya con esta situación de partida de lo que fue el cierre del 23, cómo pinta 2024 y qué perspectivas ves tú desde el punto de vista macro. Bueno, Germán, muchas gracias por esta invitación. Muy complacido estas conversaciones que tenemos cada cierto tiempo, poderlas tener con este grupo. Buenos días a todas y a todos. Disfruten este desayuno y espero que esta conversación sea un buen acompañante para el desayuno. Yo creo que los colombianos estamos tratando de descifrar cuál es la naturaleza de esta desaceleración económica. Hay tantos cambios en el entorno, hay tantas preguntas en el entorno, temas políticos, temas legislativos, temas de orden público, temas de justicia, que lograr discernir exactamente qué está pasando con la desaceleración es una pregunta que a veces se deja un poco de lado. Y están pasando en realidad dos cosas. Una que es esperable, que era predecible y que hasta cierto punto es bienvenida, y es que se enfríe un poco la economía. ¿A qué me refiero con eso? A que después de la pandemia, para salir de la pandemia, tuvimos una expansión fiscal superior a la de otros países de la región similares al nuestro, que por supuesto ayudó a que saliéramos relativamente bien, más o menos bien, de la pandemia. Igualmente, para salir de la pandemia, tuvimos una abundancia de liquidez provista por el Banco de la República, con tasas de interés reales muy bajas, negativas durante varios meses, que ayudó a que saliéramos de la pandemia. Pero esos dos aceleradores, el fiscal y el monetario, se les fue la mano de alguna manera. Era difícil calibrarlos. En una situación inédita, tan compleja como era la pandemia, era difícil saber hasta dónde, cómo hacer para llegar al punto óptimo de expansión. Y eso se tradujo en dos desequilibrios. Uno, la creciente inflación, una inflación que hoy sigue siendo superior a la de los demás países de la región, y otro, un crecimiento de la deuda pública que todos ustedes, que por algo estamos aquí reunidos en este salón alrededor de un tema de crédito, cuando la deuda se va más allá de los parámetros que uno quiere controlar, se vuelve peligrosa y se vuelve complicada. En esos dos sentidos, exceso de deuda, exceso de presiones inflacionarias, había que enfriar la economía. Y ese enfriamiento fue el que vimos a partir de una tremenda reforma tributaria
en el año 2022, tan pronto entró el nuevo gobierno, y un aumento de tasas de interés para ir frenando la inflación. Esta parte que estamos viviendo ahora, esta desaceleración que se empezó a notar desde hace ya por lo menos 5 trimestres y que tuvo quizás su punto más grave en el tercer trimestre del año pasado, es el enfriamiento necesario de una economía que se sobrecalentó porque se calibraron mal o se calibraron de manera imprecisa los impulsos fiscales y monetarios para salir de la pandemia. Y este enfriamiento hasta allí no solamente es deseable, sino que es necesario para que no haya descuadres macroeconómicos hacia adelante. Sin embargo, hay un segundo motivo detrás de esta desaceleración y se siente con particular énfasis desde el tercer trimestre del año pasado. Y es que se empiezan a detectar ya unos sectores en los cuales, más allá del enfriamiento, debido a las altas tasas de interés, hay circunstancias específicas que los empiezan a frenar. Y estoy hablando en concreto del sector que peor comportamiento tuvo el año pasado, que fue el sector de la construcción. El año pasado, detrás de ese 0,6% del PIB, hubo una contracción de 3 sectores críticos: comercio, industria y construcción, el que más tuvo una reducción, el que más se redujo. Y en la construcción hay 2 subsectores que se ven afectados ya por nuevas políticas de este gobierno: el sector infraestructura y el sector vivienda. En el caso del sector vivienda, ustedes lo saben, hubo un cambio de metodología de asignación de los subsidios de Mi Casa Ya, que se demoró varios meses en hacerse ese cambio de metodología, con un diagnóstico que uno puede compartir o no, pero pues que es respetable de parte de la ministra de Vivienda. Es respetable porque es el gobierno que ganó las elecciones democráticamente elegido, y el diagnóstico de ella consistía en que los subsidios se los estaban llevando pocos constructores en pocas ciudades y muy concentrados, y que por lo tanto había que repartir mejor esos subsidios del gobierno. Y eso llevó a ese replanteamiento de los subsidios, que significó un trancón para el sector vivienda. Punto número 1, eso ya no tiene que ver con el ciclo, eso no tiene que ver con querer enfriar la economía, eso tiene que ver con una medida del gobierno que termina afectando de manera crítica a un sector. El otro, el de la infraestructura, el de las vías. Una decisión del gobierno, lo recuerdo hace 1 año y 2 meses más o menos, al entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes, muy exuberante en todas sus declaraciones, en todos sus actos, montando en moto, etcétera, etcétera. En medio de las vacaciones o el regreso de vacaciones de todos nosotros, anunció que no se reajustaban peajes hace 1 año. Eso constituye, y me corrigen los que aquí saben más que yo de eso, que han pasado por este tema de la infraestructura, eso constituye una violación contractual. Pero no solamente eso, sino que constituye un gran elemento de incertidumbre para el sector infraestructura. En la medida en que, ¿cómo así? Si se supone que dentro de los contratos que tienen los concesionarios, creo que está sonando un teléfono. Tranquilo. No, tranquilo no, yo creo que tranquilo el de la llamada. Gracias, muy amable. Eso constituye no solamente una violación contractual, sino un gran elemento de incertidumbre para la infraestructura. Finalmente, ustedes saben, este año se hizo el reajuste que se debió haber hecho hace 1 año, y se supone que en algún momento impreciso, en el tercer trimestre de este año, se hará el segundo reajuste. Más allá del monto que eso represente para cada uno de los contratos y de los proyectos, empezó a notarse una gran zozobra en el entorno de esos proyectos. Si ustedes le suman algo sucedido recientemente, toda esa sainete, lo denomino yo, que se dio alrededor de cómo con el decreto de ejecución del presupuesto el gobierno terminó enredándose a sí mismo. Ustedes recordarán hace 3 semanas que de la ley de presupuesto hay que sacar un decreto de presupuesto, y ese decreto de ejecución desapareció una serie de proyectos de infraestructura durante 3 días, y en esos 3 días hubo negociaciones y después salió un decreto corrigiendo el anterior. Si alguno no sabe de qué estamos hablando, fue sencillamente un paso en falso del gobierno tratando de desconocer unas vigencias futuras para unos proyectos. Otro elemento de zozobra.
¿Por qué me detengo en esto, Germán? Porque ya en esos dos sectores se empieza a sentir algo más fuera del ciclo descendente de la economía. Y allí es donde se empieza a notar algo que incide en lo que tú mencionabas. Las condiciones de incertidumbre acerca de las reglas del juego le pegan a la inversión. Y cuando uno ve el PIB por el lado de la demanda del año pasado, la inversión se contrajo 25%. Y eso es gravísimo para el crecimiento del año pasado, pero sobre todo para el crecimiento hacia el futuro, porque la inversión es la fuente de expansión productiva, cambio tecnológico, ampliación de plantas, etcétera, etcétera, y el tener esas contracciones nos ponen en una situación delicada. De modo que estamos viviendo en este momento la desaceleración natural, esperada y deseable de una economía que se habría sobrecalentado, con un ingrediente adicional: el gran efecto de la incertidumbre, de los movimientos erráticos, por ponerle un adjetivo que creo que es bien descriptivo, del gobierno en unos sectores específicos que dejan a los inversionistas quietos. Eso, Mauricio, nos planteó un escenario, pues así como el cielo hoy de Bogotá, un poquito gris. Pero tú tienes aquí a un grupo de empresarios muy relevante en el país. ¿Qué oportunidades también ves en este entorno que acabas de describir muy bien para este 2024 que pueda generar, digamos, una dinámica diferente respecto a lo que fue el año 2023? Mira, yo quiero arrancar, Germán, con una anécdota, y es que hace 4 semanas estaba hablando con el representante de un grupo empresarial peruano muy grande que tiene inversiones en Colombia y que estaba indagando acerca de la posibilidad de hacer nuevas inversiones en Colombia. Y yo le decía, bueno, ¿ustedes qué están viendo que no estemos viendo nosotros? Y me dio la respuesta más obvia del mundo. Me dijo, ustedes tienen la economía más estable, o me recordó, ustedes tienen la economía más estable de toda la región. Colombia, en este siglo, ha crecido por encima del promedio de toda la economía regional y por encima de varias de las economías pares en todo este siglo. Y Colombia en los últimos 80 años ha tenido solamente 4 crecimientos negativos, 4 años de crecimiento negativo. Cuando digo solamente, es que todas las demás economías pares, Perú, Chile, México, Brasil, han tenido más años de crecimiento negativo. Y me dijo algo adicional: este mercado es súper atractivo, este mercado es de un suficiente tamaño para que haya posibilidad de explotarlo con buenas inversiones. Y me dijo, nosotros creemos que la institucionalidad de ustedes saca adelante a este país. Él hablaba desde Perú. Perú ha tenido 6 o 7 presidentes en los últimos 7 años. Perdón por la omisión de la duda de si son 6 o 7, pero pues digamos que no llevo tan bien las cuentas. Pero son 6 o 7 en los últimos 7 años. Me decía, ustedes no saben el lujo que es tener las instituciones que ustedes tienen. Y lo que nosotros vemos desde Perú que está pasando aquí es el remesón propio de una democracia que tiene un cambio político, pero que tiene el aparataje para lidiar con cambios políticos. Yo, si quieren, ahora hablamos un poco de eso. No tomo al 100% el optimismo de él, pero le agregó un último elemento y dijo, estos son los momentos claves para hacer negocios, que es la visión. Si uno tuviera una caricatura de Condorito, tendría el ave rapaz ahí esperando, sí, mientras aquí funciona la democracia. Pero es la lógica propia de quien hace negocios. Hay muy buenas oportunidades de negocio en este momento en un mercado que ha sido el más estable de América Latina, con unas inmensas oportunidades de crecimiento. Entonces, hago esa alusión a esa anécdota porque es la diferencia entre el diagnóstico súper de corto plazo, tercer trimestre del año pasado, cae inversión, cae construcción, a el diagnóstico de mediano plazo de un país
que ha tenido un siglo XXI brillante en términos regionales, con muchos problemas por resolver, que entre otras son los que nos explican el cambio del péndulo político, pero brillante en muchos indicadores. 2024, un año de ajuste, continuar el ajuste económico, un año de ajuste desde el punto de vista político. Es el año crítico para las reformas claves de este gobierno en el Congreso. Si el 20 de junio no han salido la reforma a la salud y la reforma pensional, se hundieron. Una reforma como estas requiere que en 2 legislaturas, acuérdense que las legislaturas que le corresponden a este gobierno arrancaron a mediados del 22 hasta mediados del 23 y la segunda hasta mediados del 24, requiere que en esas 2 legislaturas hayan salido las reformas, si no se hunden y tiene que volver a presentarlas y volver a pasar por comisión plenaria, arrancar toda la carrera. Es un año crítico en ese sentido, en el sentido de ver si triunfan o no triunfan y en qué medida y sobre todo con qué contenido las reformas propuestas por este gobierno. Y un año de transición en una dimensión muy importante en la que el gobierno le sacó un cuerpo de ventaja a todos sus interlocutores políticos. Y es que el gobierno adelantó las elecciones, adelantó el proceso preelectoral, las elecciones siguen teniendo la misma fecha, el proceso de campaña electoral, cambiando su gobierno, cambiando los tecnócratas por los activistas, etcétera, etcétera. Cada uno de esos hechos uno lo podría interpretar con una lupa y decir, sí, no, me gusta, no me gusta, pero vamos al gran cuadro, vamos a tratar de ver el bosque. En el bosque sabemos que Gustavo Petro es mejor candidato que presidente, mejor agitador que ejecutor, mejor polemista que un técnico que aplica una serie de medidas. Por lo tanto, el consciente de dónde está su ventaja comparativa y viendo a todos los demás dormidos, ha empezado a hacer campaña, al punto inédito de decir cosas en el Chocó como: esa es una falla de mi gobierno, es increíble cómo no he podido hacerlo, y todo el mundo ¡ah! O sea, ya es su propia oposición, ya es su propio antagonista. Y pues esto que suena un poco absurdo, su propio antagonista es porque dice que en el gobierno hay tecnocracia, normas, gente que no deja hacer las cosas, un gabinete que no le funciona, unos ministros perezosos. Entonces se ha vuelto a salir de sus zapatos de presidente para convertirse en un crítico de cómo funcionan los gobiernos y empezar a calentar la campaña. Y allí el resto de actores políticos dormidos. Lo que quiere decir que por lo menos 10 meses de ventaja les va a coger en campaña. Sabemos que para que Petro, si busca una reelección, pueda lograrla, se necesitan muchas cosas, una reforma constitucional, un referendo, etcétera, etcétera, cosas que no son fáciles de pasar en este momento. Pero sabemos que para agitar las masas y eventualmente, como en una novela de Julio Jiménez, reencarnar en cuerpo ajeno de alguien más, que no lo veo por ningún lado, sí puede estar calentando en este momento motores. Entonces tú me preguntas, bueno, ¿y el 2024 qué? Vamos a crecer un poco más, no sustancialmente más, 1,8, qué sé yo, pues es el triple de lo que crecimos el año pasado. Vamos a ver una reducción de tasas de interés, cosa muy buena para este negocio y para este salón que nos convoca. Vamos a seguir viendo una reducción de la inflación. Y vamos a estar lamentando que no estemos en los 4,5% de crecimiento de hace 15 años o de hace 10 años, pero vamos a estar mejor que el año pasado. Y si levantamos la mira por encima de estas cifras y estos indicadores, vamos a estar viendo esas transiciones y esos elementos del entorno que son los que le van a dar la razón o no al amigo peruano, a la larga. Sí. Y ahí me gustaría profundizar contigo sobre el tema de la bajada de tasas. Una de las conversaciones recurrentes, tanto del ministro de Hacienda como del superintendente, es relativo a esto, que la velocidad de bajada de las tasas de interés debe ser mucho más rápida y que Colombia opera de manera demasiado ortodoxa en el tema de tasas de interés y eso es un lastre para su crecimiento. De la manera que esa bajada, operar con tasas de interés más bajas,
permite dirigir más recursos hacia el aparato productivo que den soporte a un nivel de crecimiento económico recurrente mucho más alto. Entonces, partiendo un poco de eso, te quería hacer dos preguntas. Uno, ¿tú cómo ves ese diagnóstico que ya varios miembros del gobierno pues, están tratando de ambientar en su discusión permanente con el Banco de la República? Y dos, también conociendo quién participa en estas discusiones, ¿cómo ves ese ritmo de bajada de tasas este año? Bueno, uno puede ver esta situación de dos maneras. La puede ver a punta de simples indicadores. ¿A qué me refiero? A que el ministro de Hacienda dice hace una semana, y le asiste toda la razón, en Colombia el Banco Central está teniendo en este momento una tasa de intervención real de más o menos el 4%. Agarras tú el 12.75, que es nuestra tasa de intervención del Banco Central, le descuentas inflación y estamos en un positivo de más o menos 4%, con un crecimiento del 0,6%. Cualquiera que vea esa situación dice que ¿qué le pasa a este Banco Central? Esta actividad económica tan golpeada y el Banco Central con tasas de interés reales del 4%, que además son las más altas entre los pares de la región. O sea, no solamente son altas para la coyuntura de Colombia, sino que son altas para los pares de la región, que todos hemos tenido el mismo proceso de expansión con la pandemia, contracción con el aumento de la inflación y ahora descenso de tasas. Y si uno trajera a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República acá a tener este panel, son cautos, son prudentes y probablemente no lo dirían, pero estarían pensando por dentro, sí, es que ustedes no saben el potro que nos toca a nosotros lidiar en este momento. El Banco de la República, como la Corte Constitucional, como la Corte Suprema de Justicia, como el Consejo de Estado, son contrapesos, como el Congreso de la República, son contrapesos al ímpetu de un poder ejecutivo, de una rama ejecutiva que va al ritmo que Petro le quiere imprimir. Todo esto es respetable, yo insisto, porque el presidente Petro ganó las elecciones y tiene su manera de, siempre que no viole la Constitución, siempre que no viole las leyes, es su estrategia, son sus propósitos y le corresponde al resto de la sociedad y al resto de la institucionalidad actuar en consecuencia, lo neutraliza, no lo neutraliza, le pasa a los proyectos, no le pasa a los proyectos. El Banco Central, unos tecnócratas muy serios, muy doctos, para algunas personas aburridos por allá oscuros en el edificio de la Séptima con Jiménez, ya hay mucho trabajo virtual, por supuesto, está en este momento, junto con esos miembros de las cortes que yo acabo de mencionar, jugando un rol de contrapeso. Y en esa medida, el potro sobre el que tiene que montar es un potro bravo. Yo no me quiero imaginar lo que piensa un miembro de la Junta del Banco de la República cuando ve que va y se le aglomera una cantidad de gente a la Corte Suprema de Justicia en el momento de elegir fiscal. Dirá, ¿cuándo me va a tocar a mí que me pongan en la puerta del banco o que circulen en redes la dirección de mi casa y a qué colegio van mis hijos, como ha sucedido con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, con los magistrados? Entonces, el banco debe ser, no es un sitio en el que uno quisiera estar en este momento, pero qué bueno que hay gente técnica fuerte, idónea en este momento. ¿Por qué hago alusión a todo eso? Porque en un libro de texto uno diría, láncese a bajar esas tasas de interés. O sea, ¿qué le pasa? 4% de tasas de interés reales con una economía creciendo al 0,6%. Láncese. Creo que ellos son excesivamente, más de la cuenta, conservadores teniendo la rienda, porque a su tradicional ortodoxia se suma el que la coyuntura los hace ser mucho más cautos. Ahora, esa excesiva cautela fue la que, cuando todos los demás bancos de la región empezaron a subir tasas de interés en el año 2021, hizo que nuestros miembros de la Junta Directiva del banco se demoraran en subir las tasas de interés. Y eso se tradujo en una alta inflación.
Entonces también hay algo que ya debería la institución haber internalizado y es, hay circunstancias, miro los países de la región, miro qué está pasando con el ciclo económico, miro qué está pasando con la economía global, hay circunstancias en las que más vale acelerar un poquito ciertas decisiones. Cuando el ministro dice las cuentas, 12,75 menos la inflación, eso nos da una tasa real de 4, más o menos, creo yo que vienen unas reducciones grandes a lo largo de este año. No sé si de 100 puntos básicos, de un punto porcentual por sesión, como lo dice el ministro, la próxima sesión es en la última semana de este mes de marzo, o si de 3/4, pero creo que a pasito de 0,25 no va a ser. Creo que va a ser pasos cada vez más grandes, quizás no de 100 puntos básicos, pero sí la realidad se impone. Vale, yo creo que hay una buena noticia para todo el entorno productivo del país. Y yo creo que aquí también los miembros de la banca empresarial del banco lo pueden corroborar. Y es que más allá de ese ritmo de reducción que marca el Banco de la República, el mercado sí está generando un ritmo de reducción de tasas mucho más acelerado para el acceso a crédito para los clientes. De hecho, creo que estamos viviendo, sobre todo yo creo que en este último mes, como desde febrero, mucha más agresividad en las tasas y probablemente esa reducción que el Banco de la República, como bien dices, va a seguir siendo bastante cauto, se va a recoger de mejor manera o una manera más acelerada más bien en las empresas, porque sí que los bancos en un entorno pues, que es complicado para un banco con una inflación alta, con tasas altas, que es paradójico, pero en el corto plazo los bancos con tasas altas muchas veces ganan menos dinero, ¿sí? Se contrae mucho el diferencial de intereses en el corto plazo para los bancos, se ve bastante afectado. Entonces, esto probablemente marcará no solamente ya que el banco se ajusta como a esta nueva realidad y le permite ser más agresivo a la hora de tener tasas que permitan al entorno empresarial pues a adelantar inversiones y digamos haya un incentivo adicional a ese crecimiento económico por este lado. Entonces yo creo que eso también va a haber dos ritmos y vamos a ver qué termina pasando, ¿no? En un año que yo igual coincido contigo que va a ser mejor que el año 2023, ¿no? ¿Y Pichincha cómo va ahí? No, Pichincha, y lo decía bien Mauricio, en banca empresarial, y no solamente en general en el banco, y lo he comentado también con varios clientes que me he reunido, que están aquí presentes, el Banco Pichincha quiere tener una oferta bastante enfocada. Yo creo que no es secreto para nadie de los que estamos aquí presentes que hacer banca universal en Colombia es difícil. Realmente, y es sobre todo muy difícil para un extranjero. Para el capital extranjero ha sido muy difícil ser competitivo en la banca universal. Hoy los bancos universales líderes en Colombia son de capital local. Y tal vez de capital extranjero, uno de los 3 bancos que han hecho grandes apuestas por estar con una presencia universal en el mercado colombiano, solo uno de ellos permanece en la carrera, en mi opinión. El resto creo que van reduciendo su tamaño, reduciendo su alcance y yendo más hacia estar enfocados en determinados segmentos o negocios, y eso vincula muy bien con alguna discusión que yo tuve con el presidente de Asobancaria hace un tiempo, que me decía, oye Germán, es increíble cómo yo hablo con los presidentes de todos los bancos. Bancos somos 29 en Colombia, bueno, 30 ya con la incorporación del Banco Contactar, que es la última licencia que dio la superintendencia. Pero con esos 29 bancos puedan contar fácilmente 25 o 26 modelos de negocio diferentes. Entonces, en ese contexto, Banco Pichincha apuesta en el mundo banca empresarial por mucho foco, y foco en empresas
como las que ustedes dirigen, y por eso también los hemos invitado aquí. Buenas empresas en sectores con mucha pujanza, con mucha presencia también, y ahora quiero que hablemos de eso, mucha presencia en el exterior. Entonces, yo creo que es bueno también que veamos no solamente Colombia, sino sabiendo ya cómo estamos, sino de pronto los países de la región también, cómo ves tú que si se puede, digamos, dar un cierto contrapeso a la situación que tiene hoy el país, y con una oferta muy sencilla, y es enfocada en el crédito y enfocada en la gestión de los excesos de liquidez de las empresas. Con una promesa. Primero, que queremos ser muy cercanos. Y cercanos no es solamente que Mauricio o que Ángela sean muy simpáticos, que lo son, ¿sí? Pero eso no entendemos así exclusivamente la cercanía, sino una cercanía entendida como cercanía con el cliente, entendiendo bien su negocio. Entendamos, no espero que tan bien como ustedes, porque eso sería ponernos el listón demasiado alto, pero entendiendo muy bien cómo funcionan los ciclos productivos de sus compañías, de tal manera que podamos estar allí siempre en el momento que ustedes nos necesiten. Que nos necesiten, ¿con qué? Con crédito o con necesidades de acceso a liquidez, y que por esa cercanía nosotros podamos responder muy rápidamente. Creo que la gran ventaja de tener un banco con el tamaño que tiene Banco Pichincha es poder funcionar como una lancha rápida al lado de un Titanic. Nosotros en el banco podemos funcionar y funcionamos ya de manera muy ágil. Hemos transformado los procesos del banco para ser mucho más sencillos. Entonces el proceso de toma de decisiones es muy rápido. Por lo tanto, podemos estar mucho más rápido en función de esas necesidades que tengan ustedes como clientes. ¿Te puedo hacer una pregunta de puro sapo? Claro. Antes, cuando ustedes estaban sentando a desayunar, pasaron el video de P-Bank. Sí. Y tú en tu presentación hiciste la referencia a P-Bank. ¿Qué ha aprendido? O sea, son ustedes mismos. Es una cosa muy interesante. ¿Qué ha aprendido el Banco Pichincha de P-Bank y qué ha aprendido P-Bank del Banco Pichincha? Son ustedes mismos, pero para mucha gente son como dos cosas distintas. ¿Cómo ha sido esa experiencia? No, la experiencia de esto es espectacular, porque, y el encargo, también yo lo he comentado con algunos de ustedes que hemos estado, el encargo que nosotros recibimos del accionista de este banco fue que queremos reinventar totalmente la operación bajo 3 principios, fundamentalmente. Uno, tener mucho foco. Entonces, en ese sentido, yo lo explico que el banco es, si vendiéramos cafés y estamos en ese negocio, nosotros no nos asimilamos a un Starbucks, que te vende desde el tinto hasta el frappuccino lleno de cosas y de dulces que comen mis hijas. No. Nosotros probablemente somos una tienda de café especializada donde vendemos café con leche, pero el mejor café con leche del mercado, y que sale siempre en los mismos términos de temperatura, de tiempo, de sabor, y que adicionalmente el barista ya me conoce. Entonces ya ni siquiera establecemos una relación diferente. No me trata como un cliente que entra por la puerta, sino me dice: don Germán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí como siempre, usted llega como siempre a las 7:15 de la mañana, aquí está su café, se lo tengo listo. Y esa es la promesa con esa rapidez que también hablaba que queremos cumplir. 1, foco. 2, ultra eficiencia. Cuando nosotros, y sobre todo en operaciones bancarias pueden ser súper complejas. Tenemos personas de muchísimos, somos muy diferentes aquí todas las personas que estamos. Tenemos diferentes segmentos de edades, tenemos diferentes nacionalidades, tenemos diferentes historias que nos han traído hasta aquí. Los bancos normalmente tratamos de atender, entendiendo cada una de esas historias, cada uno de esas características, tratamos de segmentar y decir: yo quiero atender a Mauricio y a los que se parecen a Mauricio de tal manera, a los que se parecen a Ángela de tal manera.
Y eso, operarlo es bien complicado, es bien difícil, sobre todo cuando todo ese aparataje tecnológico y operativo que hay por detrás se ha venido construyendo sumando pedazos de bancos de un lado para otro y por lo tanto la infraestructura que hay por detrás no es una estructura nueva, sino es una estructura antigua y que se ha venido como incrementando y mejorando. Pero eso es muy complejo de hacer. ¿Nosotros qué queremos? Partiendo de ese foco, tener una operación muy sencillita, supremamente sencilla. Si yo en lugar de ofrecer, 70 productos, ofrezco uno, la operación de ese producto la puedo hacer infinitamente sencilla. Y por lo tanto, que se opere también con un nivel de coste muy bajo. Y eso es de las cosas que también hemos venido ejecutando en Pibank. Pocos productos, muy enfocados al ahorro, aunque ya tenemos el primer producto de crédito de consumo libre en la plataforma de Pibank, con una operación muy sencilla, que permite que se opere el servicio totalmente digitalmente, y el servicio lo damos a través de los consultores, como decía Ángela, de una manera personalizada, pero sin tener una demanda de servicio demasiado grande, porque explicar el producto es sencillo y operarlo también lo es. Por lo tanto, es un producto que opera bastante fácil. ¿Y eso qué nos permite? Y hablé de ventajas de costo. Nos permite tener una rentabilidad tal vez con menores niveles de precio que nuestros competidores. Porque como no tenemos todo ese enredo operativo, ni tenemos que mantener unas infraestructuras demasiado complejas de operar, operamos más barato. Y esa ventaja la transferimos a nuestros clientes. Eso nos permite ser más competitivos. Y sobre esos tres pilares hemos construido Pibank. Y sobre esos tres pilares estamos construyendo el resto del banco en ese proceso de reinvención que estamos acometiendo y donde en la banca empresarial creo que ya ustedes mismos como clientes ven el cambio, sobre todo quienes venían con operaciones del banco de hace unos años para acá, donde estamos llegando con mayor rapidez, con mejores condiciones y cumpliendo nuestras promesas, que como también comentaba Ángela, para nosotros es lo más importante. Entonces, creo que eso nos permite cerrar un ejercicio que lleva a apoyar a las empresas de mejor manera, independientemente con lo que pase en el entorno macro, independientemente con lo que pase con nuestros competidores. Nosotros vamos por un carril, yo diría que diferente. Y ese carril diferente nos permite operar con muy buenos clientes como los que están acá, con muy buenas compañías, apoyarlos de la manera que se lo merecen y cumpliendo estas tres promesas de cercanía, rapidez y un muy buen precio. Tú me preguntabas hace un momento por una especie de visión regional, con una comparación con países de la región. Sí, yo creo que es importante porque muchas de las compañías que están aquí presentes no solamente tienen operación en Colombia, sino tienen operación en países de la región y si hay alguna incertidumbre sobre Colombia, pues cómo están el resto de países un poco para tratar de diversificar un poco más ese riesgo de la operación diaria. Digamos que la historia corta es la continuación de lo que yo les planteaba hace un rato. En la región todos tuvimos el golpe de la pandemia y en la región todos impulsamos fiscal y monetariamente las economías para salir adelante y todos nos recalentamos y todos tuvimos que frenar. En el momento de la expansión, Colombia le sacó un cuerpo de ventaja a todas las economías pares de la región. Cada vez que yo hable de pares voy a hablar de Perú, de Chile, de México, de Brasil. Argentina lo ve uno con interés, pero con gran incertidumbre. Y bueno, no hablar de Venezuela. Y ahora el frenón que estamos teniendo que pegar, que los otros lo pegaron un poco antes, nos pone en el año 2024 más o menos en la mitad del lote. Yo estaba consultando anoche las proyecciones regionales y les doy 2 o 3 datos por encima. Colombia 1,8, como lo acabábamos de decir. Mientras tanto, Perú y México por encima, 2,3. México ha conservado una sorprendentísima estabilidad macroeconómica y
en varios niveles, incluso fiscal, en medio de la pandemia, en medio de ese también huracán que es Andrés Manuel López Obrador. Chile recuperando crecimiento después de un frenón del año pasado, 2,2, ya tenemos ahí 3 países por encima de Colombia, y Brasil un poquito por debajo de Colombia con 1,6. ¿Qué quiere decir eso? Sacamos la cabeza con esa expansión insostenible, ahora nos estamos yendo hacia la mitad del lote. Pero también quiere decir que estos países de la región con los que tenemos negocios, con Perú, con Chile, con México, están a su vez haciendo su propio proceso de estabilización macroeconómica, con un elemento favorable, y es que el otro gran vector que ha afectado toda la región, que es el cambio de signo político, que es la inestabilidad de política en el Perú, que es Gabriel Boric en Chile, que es lo que va a suceder en México este año también con elecciones, lo tienen mucho más incorporado que Colombia. Es decir, Perú se ha acostumbrado de mucho tiempo atrás a tener una economía muy sólida, muy estable en medio de gran inestabilidad política. Chile asimiló muy bien el fenómeno Gabriel Boric, creo que gracias a Gabriel Boric, entre otras cosas, que ha dado una muestra de adaptación, de capacidad de adaptación mucho más rápida y mucho más sabia a mi juicio, porque hay que saber lidiar con las realidades políticas, que lo que mucha gente esperaba. Y habrá que ver qué impacto tiene en México el proceso electoral, que yo creo que no va a tener un impacto muy grande para la economía, para la continuidad de los negocios, como lo ha demostrado la misma experiencia de AMLO en medio de una estabilidad relativa desde el punto de vista económico. Entonces creo que, como suelen decir los analistas internacionales, Germán, América Latina tiene un futuro muy grande si la sabemos manejar. ¿De dónde saco esa frase tan boba? De que en el mundo la población sigue creciendo y necesita alimentos, y América Latina, sobre todo Suramérica, es una fuente potencial de alimentos inmensa. El mundo sigue creciendo y necesita energías alternativas. Suramérica tiene un gran potencial de energías alternativas, y Colombia ni hablar, entre la geografía, la soleación, no las consultas populares, ni las consultas ambientales, ni las licencias, eso no, pero todo lo otro sí lo tiene, por supuesto. Hay que hacer transición energética, y Suramérica es muy rica en los minerales claves para la transición energética, y un factor fundamental, agua y tierra, Suramérica nos sobra, llenas de narcotráfico, llenas de subversión, llenas de problemas políticos, pero nos sobra. Si un marciano viera hoy hacia dónde va el mundo en los próximos 100 años y viera dónde está la alacena y la gran proveedora de recursos para el mundo, Suramérica tiene un futuro brillante. Lo que pasa es que si llega no un marciano, sino un venusiano y ve la parte política de nuestra región, inmediatamente dice cómo sacrifican ese futuro brillante. Vamos a ver hacia dónde se decanta nuestra realidad, pero creo que estos 4 o 5 países medio zongo sorongo, con sus grandes problemas, México, Colombia, Perú, Chile, Brasil, tenemos de dónde. Y en ese contexto, insisto, y no quiero ser cansón con eso, Colombia ha tenido históricamente una muestra de buen desempeño, resultado de buenas instituciones. No quiero, esto no es sarcástico, ojalá las instituciones aguanten en este caso también. Bueno, pues yo creo que eso nos da una visión, tal vez que nos obliga a ponernos en el mediano plazo, pensando en las decisiones que vamos a tomar, y que finalmente, pues como el circo, que el show tiene que seguir, pues aquí también los negocios tienen que continuar, ¿no?